Contanos, Javier. Bueno, ¿Se vienen tenemos... aumentos, no se vienen aumentos? ¿Qué pasa con la canasta? ¿Qué pasa con los precios cuidados? Bueno, sí, exactamente. Tenemos lo que aumentó la canasta básica en septiembre, el mes que acaba de terminar. Ahí lo vemos, ¿sí? Lo que hubo este último mes, para hablar un poco de consumo, de cómo están los precios, de lo que se viene, ahí Sí. vemos en la placa, es un aumento muy grande de las frutas y verduras. Hermosa ¿Sí? placa, ¿eh? Lástima que... Gracias. No te puedo creer el tomate perita. Yo ya te Claro. dije que desayuné milanesas con tomate, 32%. Bueno, tu desayuno es muy caro. Muy caro. Sí, te cuesta menos. Yo una abandoné la milanesa. palta porque me salía como $1 y ahora Claro. el tomate tampoco. Bueno, acá justamente vamos a hablar un ratito con Caro Suárez, experta en Sí. consumo, que le voy a preguntar esta cuestión si son subas estacionales, porque subieron mucho los frutas y verduras y después van a bajar, o si son precios que se van a mantener, porque Sí. en este último mes las frutas y verduras, decíamos, subieron un 10% y en cambio los productos de almacén y las carnes subieron entre un 2, un 3, un 4%, mucho menos, ¿sí? Lo que sí se está viendo es una aceleración de la suba de los precios de alimentos que habían tenido una gran baja en el segundo trimestre. Claro. Bueno, en el tercer trimestre que acaba de terminar, se aceleraron, ¿sí? Sobre todo eso se ve en el IPC, en el índice de precios del INDEC. Subieron en agosto, que es la última medición, un 3.5%, bastante más del 1 o 1 y pico, casi 2, que habían subido en el segundo trimestre, así que habrá que ver si esa tendencia se mantiene, ¿no? Y Así sobre que, todo los precios que no formaban parte de precios cuidados, porque tengo entendido que incluso crecieron un 17%. Si bien precios cuidados ahora arranca de nuevo con un incremento entre el 4 y el 5%, hay algunos empresarios que dicen, no, en realidad los costos nos aumentaron un 30%, estamos recontra atrasados. Claro. Para saber qué es lo que va a pasar entonces en los próximos meses, porque claro, nos preocupa el bolsillo, estamos con Caro Suárez, que es especialista en consumo. Hola, Caro, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Saludos a todos en el piso. Bien. Bueno, ¿esto es estacional o Viene ya para quedarse? llegó para quedarse, digo, ¿no? Porque estamos hablando de porcentajes elevados, ¿no? Más allá de lo que es hasta el momento la inflación. Bueno, el fenómeno de frutas y verduras es estacional. Ustedes van a ver que comienzan ahora a aumentar los cítricos porque, bueno, ya no es temporada y vamos a empezar a ver cómo algunos productos comienzan a descender de precio. El caso, por ejemplo, para que vayan siguiéndolo, lo que pasa con la frutilla, que está bastante caro. Es cierto. Y se empieza a conseguir a buen precio ahora y lo van a empezar a ver como fenómeno. Siempre sucede, es muy difícil hacer un seguimiento porque depende de muchas cuestiones. Así cuando hablamos de estacionalidad, más allá de la época del año, los argentinos no estamos muy acostumbrados o hemos aprendido los últimos años, en realidad, a pedir o a basarnos en un calendario específicamente de frutas y verduras, que además de bueno para el bolsillo, es bueno para nuestra salud. Pero más allá de eso, lo que sucede es que estamos muy limitados. Vieron que en relación a otros países comemos muy poca cantidad de frutas y verduras, Sí. y sin tanta variedad. Es. Y además de eso, también el hecho de que, bueno, todo va a depender de si voy a ver los precios en una zona u otra, varían, y de lo que se puede conseguir en el mercado central o de las huertas, por lo general el comerciante le establece entre un 25, 30 y hasta un 35% más de margen para que pueda solventar así los otros gastos. Eso Claro. es como para Ahora, tener una Caro, referencia rápida. dijo Culfas en estos días, en una entrevista en TV, que se viene un nuevo aumento de los precios máximos. ¿Tenés alguna idea? Y si se aumenta en los próximos días, ¿cómo puede derivar en el resto de los precios en la inflación en general? Bueno, supongo que se va a repetir lo mismo que sucedió en el mes de julio. Ustedes recuerdan que los precios cuidados tienen Precios una máximos. actualización trimestral. No, pero... No, perdón, le decía a la productora, para aclarar, precios máximos es el programa que se empezó a implementar en marzo, abril con la pandemia, de sostener a un nivel en congelamiento con subas mínimas, precios de alimentos básicos, ¿sí? Alimentos de básicos y productos de limpieza en general de la canasta básica que corren paralelo al de precios cuidados, que es un poco más amplio, que incluye otras primeras marcas, etcétera, ¿no? Corregime. Claro, pero hacía referencia de precios cuidados, ¿por qué? ¿Por qué explico lo de julio? Cuidado. Porque los precios cuidados Bien. tienen una actualización de precios trimestral. Ellos establecieron un acuerdo con las empresas para que no se modifiquen, no se alteren los productos que son parte del acuerdo y lo acompañen a lo largo del año. Cada 3 meses lo que se ve es la revisión de precios. Lo que sucedió es que en abril no se pudo realizar por el tema de la pandemia y pasó a julio. En julio tuvimos más o menos entre un 5% y hasta un 9% de techo en precios cuidados. Y aprovecharon esa fecha para actualizar los precios máximos. Como bien decías,
la cantidad de productos es mayor. En precios cuidados nosotros tenemos puntualmente 351 productos en la actualidad. Se supone que se van a sumar más, algunos específicos de rubros que hacen, por ejemplo, a los aptos celíacos, que son los más caros y los que justamente se habían limitado. Y en el caso de precios máximos son alrededor de 2.300. No hay una lista específica porque va variando según la zona geográfica del país. Claro, la última actualización tuvo una suba no para la totalidad de los productos y estuvo entre el 2,5% y el 4,5%. Ahora se menciona que el promedio puede estar entre 4 y 5% en precios máximos. Y también en la actualización de precios cuidados. Así que puede coincidir, por eso digo, el fenómeno que se vio en julio, ahora, claro. Y que justamente hay otra cuestión. Decían en el piso recién que los productos, en realidad la industria de alimentos señala que están retrasados. ¿Por claro. qué señalan que están retrasados? Porque los precios máximos se fijaron el 20 de marzo y se los retrotrajo al 6 de marzo, cuando comenzaron a verse los aumentos. La gente fue al supermercado no solamente a comprar alcohol y productos de limpieza, sino a tratar de abastecerse. Cuando se estableció el ASPO, se dieron cuenta que habían aumentado de manera muy importante los precios y por eso se retrotrajo. Claro. Ese dólar del 6 de marzo, dice la industria, no es el mismo de hoy. Claro. Y estamos retrasados, algunos señalan, hasta un 30%. Claro, y no va a ser el mismo dólar que mañana, ¿no? Porque últimamente nunca se sabe. Pero ahora, yo lo que noto es que hay faltantes de productos, sobre eso todo te iba a preguntar, precios máximos. Si se cumple, ¿no? Porque uno va a la góndola, tenés el cartelito precio aceite cuidado, de girasol no lo encuentro. Y olvídate. Hace 2 semanas que no hay aceite de girasol de precios máximos. ¿Esto está pasando? ¿Es porque no les dejan aumentar el precio, entonces ni siquiera les conviene venderlo? Bueno, es uno de los temas justamente. El aceite de girasol no se consigue por ningún lado y le están siguiendo otros productos, ¿no? Como por ejemplo, muy específicos. El día de ayer me señalaban justamente el área que hace la última cadena de comercialización, los almaceneros de barrio, que no estaban consiguiendo, por ejemplo, Amargo. Por ejemplo, sí. Algunos, no digo la marca, pero sí. Tanto la primera como la segunda marca. También pasaba algo con lácteos. A ver, no hay una respuesta oficial, pero al mercado exterior el aceite del país sale tranquilamente, es decir, que no hay un faltante de aceite. La industria señala que está, una parte de la industria señala que están en crisis, pero por supuesto, cuando no se da una mesa de diálogo donde estén todos y haya alguien que, bueno, sea el responsable de por qué faltan, nos puede dar esa respuesta. Sí es cierto que hay faltantes de los productos que, como decían recién, forman parte de precios máximos porque hay un tope, hay un techo. Claro. Y si ellos no lo venden, no pueden respetar ese precio y no lo encuentran, por ejemplo, un almacenero de barrio o un autoservicio, o lo encuentran más elevado, lo tiene que trasladar a precios. Cuando lo encuentre más elevado, por ejemplo, el autoservicio, lo que hace que es denunciarlo, porque no lo pueden vender a ese precio, claro. O no les dejan margen de ganancia. Entonces, ahí, en una instancia, por ejemplo, el autoservicio, lo que hace, o el almacenero de barrio, para que la gente entienda en casa, lo que hace es buscar una alternativa y no el producto puntual, porque si no, es pasible de una sanción. Es decir, es la última escala la que se nota cuando la gente va y dice, este producto tiene que estar con techo de este precio. ¿Lo puedo denunciar? Claro, lo puedo denunciar. Y esto fue lo que pasó entre abril y mayo. Ante esta realidad, lo que se empieza a ver como fenómeno, sí, son algunas faltantes. Bueno, muy bien, Carolina Suárez, te agradecemos muchísimo el contacto. Es muy, muy clara tu explicación. Te mandamos un abrazo y te deseamos un buen sábado. Gracias, igual para ustedes. Hasta luego.